Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuando amaste al mundo, Dios, cuando te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Gloria en lo alto. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria en lo alto. Cuando amaste al mundo, Dios. Gloria en lo alto. Cuando te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, exalto Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo
siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Alimentación de los 5000. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, al lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5000 hombres.
Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto es estar una vez más con ustedes a través de estos medios. En esta mañana, antes de compartir el mensaje, quiero pedirle, en el lugar que usted se encuentra, si usted tiene la Biblia a la mano, por favor que la pueda tomar y repita después de mí. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer, porque Cristo está en mi vida. Amén. De todos los milagros del Señor Jesucristo, para mi parecer, este es el más famoso de ellos. Este milagro de Jesús es mencionado en los 4 evangelios. Para ser más exacto, es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Jesús realiza este milagro de acuerdo al evangelio de Juan, cerca del lago de Tiberias o mar de Galilea. Según la información que nos da la Biblia, este milagro tiene lugar en la primavera, ya que dice que había mucha hierba en el suelo en donde la multitud se sentó. También nos da referencia sobre la fiesta de la Pascua. En este lugar vamos a encontrar varios personajes: al Salvador, a un muchacho, a algunos discípulos que fueron obedientes. Y vamos a enterarnos de lo que pasa cuando tenemos una necesidad y se la entregamos a Dios. Hoy, una vez más, Dios nos va a sorprender al enseñarnos cómo usa personas para hacer su obra. Dios no necesita usarnos, pero lo hace. Él podía haber alimentado a esa multitud sin que nadie interviniera, pero Él escoge usar a un niño y a los discípulos, y les da la alegría y el privilegio de participar en un milagro. Este relato nos está enseñando una lección muy importante. Dios quiere usarnos para su obra. Vamos a comenzar identificando el problema, el cual es muy evidente en los primeros 5 versículos. Quiero recordarles que todo milagro que vemos en la Biblia, todo milagro que podamos experimentar en nuestra vida, es el resultado de un problema. Si usted no tiene un problema, no necesita un milagro. Así que antes de comenzar, lo mejor sería ver la definición de lo que es un problema. Y espero que sea un estímulo para ustedes como lo es para mí. Los problemas son situaciones que permite Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Repito, los problemas son situaciones que permite Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, a modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Vamos al texto bíblico en el libro de Juan, en el capítulo 6, y leamos los versículos del 1 al 5. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Primero, el problema tenía que ver con la hora del día. Mateo, que también lo relata este milagro, dice: y anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron:
y es muy tarde. Marcos también lo dice de esta manera: el tiempo pasó y se hizo tarde. Lucas dice: cuando el día comenzó a declinar. Esta es la situación. Jesucristo ha estado enseñando a toda esta gente que se había reunido a su alrededor. La multitud cada vez era más numerosa y Él había estado enseñándoles todo el día. Y también hay que notar que la hora del día estaba decayendo y ellos no habían comido nada. Segundo, el problema tenía que ver con el lugar donde estaban. La Biblia nos dice que estaban en un lugar muy interesante, un lugar donde normalmente no se encontraban alimentos. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 13, dice que era un lugar desierto y apartado. Así que el lugar en donde el Señor Jesucristo había estado enseñando y donde la gente se había reunido y donde se había acabado la comida era un lugar desierto. Eso no significa que estaba deshabitado. Eso significa que estaba deshabitado. Era un lugar a donde no había donde comprar provisiones. Así que era tarde en el día. No había lugares a donde ir y encontrar comida. Tercero, el problema tenía que ver con el número de personas que se habían reunido. Es interesante porque por lo general llamamos a este milagro la alimentación de los 5,000, lo cual realmente no es verdad. Hay muchos, pero muchos más que 5,000. De hecho, si notan lo que dice la Biblia, dice que Jesús hizo que la gente se sentara y había mucha hierba en ese lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Si vemos el Evangelio de Mateo 14:21, lo dice de esta manera: los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora, pienso que es posible decir de una manera conservadora: por cada hombre había una mujer, y por cada hombre y una mujer probablemente había un niño, porque muchos de ellos tenían más de uno. Pues bien, mis hermanos, ahora nos toca sumar. Estamos hablando de la alimentación de ¿cuántos? De 15,000. Eso es mucha gente. ¿Puede usted imaginarse servir comida para 15,000 personas al aire libre? Yo me puse a pensar que cuando nosotros participábamos de las mingas en la iglesia, teníamos la presencia de más o menos unos 30 hermanos, entre niños, jóvenes y adultos. Para realizar estas mingas las planificábamos con unos meses de anticipación. Pero ¿puede usted imaginarse 15,000 personas con hambre en un lugar desierto y que caía ya la noche? Pienso que coincidimos en esta definición, ¿verdad? En realidad tenemos un grupo de 15,000 personas sin comida y ningún lugar donde conseguirlo. Una vez que se ha identificado el problema, hay que determinar cómo se va a resolver el problema. Interesantemente, en este episodio hay 4 a 5 métodos diferentes de abordar para la solución de este problema. Primero, se puede captar la compasión del Salvador. Se puede captar el espíritu de nuestro Salvador porque Él tiene compasión. En el versículo 5, cuando Jesús alza la vista, vio una gran multitud que se acercaba a Él, y ahí es lo que le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? En Mateo 14:14 dice la palabra que cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. ¿Se ha dado cuenta que cuando la Biblia habla que Jesús estaba con una numerosa multitud, habla de la gran compasión que Él tenía? Hay muchas multitudes que movían el espíritu de compasión del Salvador. Es el método para enfrentar el problema. Enfrentarlo con compasión. Jesús se volteó a Felipe y le dijo: Felipe, tenemos que atender este problema. Quiero saber qué piensas. Miremos lo que dice el versículo 6 y 7. Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco.
Aquí vemos las matemáticas de Felipe y me pregunto, ¿por qué Jesús preguntó esto a Felipe? Cuando miramos el llamado de Felipe en el capítulo 1, nos damos cuenta que Jesús tenía su motivo para hacerle esta pregunta. Felipe era de Betsaida, al igual que Simón y Andrés. Este milagro tuvo lugar en las cercanías de Betsaida, así que a lo mejor Jesús pensó, Felipe, tú eres de esta región, tú vives por aquí, ¿cómo vamos a dar de comer a esta gente? Felipe comenzó a pensar rápidamente en las matemáticas, comenzó a hacer cálculos mentales, observó a toda esa gente y pensó, vaya, si tuviéramos 200 denarios de pan, ni siquiera comenzaríamos a darles de comer a esta gente. 200 denarios de pan no significan gran cosa para nosotros actualmente, excepto que en ese tiempo un denario era el pago de un día, de tal forma que está diciendo que si trabajan 200 días y reúnen todo el dinero que recibían en el pago por esos 200 días de trabajo y lo usaban para comprar el pan, ni siquiera empezarían a suplir la necesidad de esa multitud. Me resulta muy interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos está dando una lección muy grande aquí, de cómo a menudo cuando tenemos problemas, en vez de ponerlo al Maestro en medio de todo, comenzamos a hacer nuestros cálculos. ¿Se ha dado cuenta alguna vez? Sacamos papel y lápiz, tratamos de calcular cómo vamos a salir del lío en que nos hemos metido. Felipe comienza a analizar el problema, pero su verdadero problema fue dejar a Jesús fuera de la ecuación. Lo interesante de esto es que la Biblia nos dice que Jesús le dijo a Felipe lo que le dijo para probarlo. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué estaba probando a Felipe? Pienso que estaba tratando de ver si Felipe, como su discípulo, había aprendido o no. Que él no debía solucionar problemas sin Dios. Y obviamente Felipe tiene algunas lecciones para aprender. Y es triste saber ahora que muchos hermanos han dejado a Dios fuera de la ecuación. Interesantemente, Felipe no fue el único discípulo que tomó la decisión errónea aquí. No tenemos algo registrado en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Marcos, al relatar este mismo episodio, añade un pensamiento interesante. Veamos el libro de Marcos en el capítulo 6, del versículo 35 al 36. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos de aldeas cercanas y compren algo de comer. Aquí tenemos la insensibilidad de los discípulos, que están tratando de decir que no es problema de ellos, que no son responsables por ellos. Muy parecido a muchos creyentes en el día de hoy, que han sido bendecidos con el Evangelio de Jesucristo y la vida eterna, y no tienen el menor sentido de compasión o deseo o responsabilidad de dárselo a ningún otro. Qué triste que seamos tan bendecidos y no sintamos responsabilidad. Qué triste que no comprendemos que la gran comisión nos ha hecho responsables de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos creyentes tienen la idea de, yo ya soy salvo, que ellos vean la manera de lograr la salvación. Yo no necesito hacer nada para ayudarles. Mis hermanos, quiero decirles algo. La gente simplemente no va a entrar a la iglesia sin una invitación. Simplemente no hacen eso. Vienen a la iglesia porque alguien les trae. Vienen a la iglesia porque a alguien les interesa lo suficiente como para alcanzarlos. Tenemos que dejar la idea que tenían los discípulos. Mis hermanos, si somos verdaderos creyentes, si en realidad entendemos el corazón de Jesús y su compasión, necesitamos comprender que la gente no va a venir, hay que traerlos. No van a buscar, hay que buscarlos. Y no van a aprender, hay que educarlos. Esa es nuestra responsabilidad. Los discípulos enfocaron muy erróneamente el problema. Felipe enfocó erróneamente el problema. Finalmente, el Salvador
simplemente decidió resolver el problema y dio la orden. En Marcos 6:37 tenemos la orden del Salvador, cuando Jesús respondió: denle ustedes de comer. Todavía estaban confundidos por el hecho de tener un problema demasiado grande para ellos, sin considerar que también tenían un Salvador mucho más grande que cualquier problema que pudiera tener entre manos. Veamos los versículos 8 y 9. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Finalmente, Andrés interviene y le dice: Señor, estaba caminando entre la multitud y me topé con este niño. Es posible ver la sonrisa en la cara de Andrés diciendo: Señor, no sé si esto significa algo, pero encontré a este muchacho y es el único que vi que tenía algo de comida. Tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. No sé si significa algo, Señor, pero eso es todo lo que tiene. La Biblia no nos dice cómo es que este muchachito se encontraba entre la multitud y por qué él tenía comida y los otros no. Dejemos que la imaginación nos ayude un poquito. Tal vez él habría escuchado de este gran maestro y un día le dijo a su mamá: ¿puedo ir a oírlo? Todo el mundo va a ir a oírlo. ¿Puedo ir? Y ella dijo: puedes ir. Pero ella era una de esas grandes mamás que le dijo antes que se fuera: oye, a lo mejor te dé hambre. Mientras estás por allá, voy a mandarte algo de comer. La cebada era la comida de los pobres, así que a lo mejor este niño era pobre. Y la porción que le envió su madre era a duras penas lo suficiente para un niño pequeño. Así que ni en sueños podía saciar el hambre de un adulto. Pero eso era lo que tenía. Andrés se lo trajo a Jesús y le dijo: esto es lo que tenemos. ¿Qué piensas? Así que las posibilidades ahora quedan limitadas a esto. Un niño pequeño tiene un pequeño almuerzo para dar de comer a 15,000 personas con hambre. Déjeme decirle algo. Si se saca a Dios de la ecuación, bien podemos apagar nuestras conexiones, cerrar nuestras Biblias e ir a hacer otras cosas. Porque no hay manera humana para dar de comer a 15,000 personas. Pero como ven, los detalles de la propuesta comienzan a reunirse. Primero, permítame recordarle lo que dice el versículo 6. Dice que durante ese tiempo, cuando los discípulos estaban tratando de averiguar qué hacer mientras encontraron a este niño, mientras Andrés estaba trayendo a Jesús durante todo ese tiempo, dice el versículo 6 que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Esto nos habla de la calma de Jesucristo. Hermanos, cuando uno atraviesa una situación y no sabe lo que está pasando y no sabe qué hacer, solo recuerden esto: aunque nosotros no sepamos qué hacer, Dios Todopoderoso ya sabe lo que va a hacer. Puede estar seguro que Él ya está obrando. Aunque ellos no sabían qué hacer, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Aquí vemos la cualidad del Señor Jesucristo, y es que Él estaba en calma. Los discípulos estaban alterados, estaban dejándose ganar por el pánico, porque Jesús les dijo: vayan y den de comer a esa multitud. Ellos no saben qué hacer, Jesús sí. Jesús puso en el tapete un sentido de estar en control y comenzó a dar instrucciones. Y entonces Jesús dice en los versículos del 10 al 14. Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas.
Aquí vemos la bendición del alimento, consagrado la contribución de este muchacho. La Biblia dice que comieron cuanto quisieron. ¿No es sorprendente? Hubo para repartir. No solamente comieron, sino que pudieron volver a repetirse. Cuando Jesús tomó esos panes y esos peces y comenzó a orar, dio gracias por lo que sus ojos físicos podían ver y también por lo que sus ojos espirituales podían ver. Jesús no solamente bendijo a esa comida, sino que bendijo toda la comida, porque en su mente y sus ojos Él lo veía todo. Había un problema inmenso con una provisión limitada. Pero la inmensidad de la capacidad de Dios iba a entrar en juego. Él oró por todo eso. El milagro fue completo. Incluyó al muchacho, el almuerzo, los discípulos, la multitud, la saciedad, las obras. Jesús no deja escapar ni un solo detalle cuando resuelve un problema. Él no solamente resolvió el problema y todos tuvieron cuanto quisieron, pero si leemos la historia con atención, descubrimos que recogieron 12 canastas de sobras. Jesús no solamente resuelve problemas, resuelve nuestros problemas abundantemente, más de lo que podemos pedir o pensar. Él tenía una respuesta abundante para la terrible necesidad. Es interesante que en este milagro Él incluyera a los discípulos. Ahí es donde comenzamos en este mensaje. No puedo recalcar demasiado lo importante que es, hermanos. Comprender que Dios ha escogido utilizarnos a usted y a mí. Él quiere que participemos en el milagro. ¿Puede Dios Todopoderoso salvarnos a todos sin necesidad de la humanidad? Claro que sí, Él lo puede hacer. Pero Él nos ha escogido a usted y a mí para ser embajadores del Evangelio. Él ha dicho que si nosotros no hablamos, la gente no va a oír. ¿Cómo oirán sin haber quien los predique? Así que cuando pensamos en el gozo que tenemos al participar con Jesús, en el milagro de proclamar el pan de vida, nunca olvidemos que es un privilegio maravilloso, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Cuando se llega al final de este milagro, uno tiene que preguntarse, ¿cuál fue la parte humana para realizar este milagro? Déjeme decirle que Él usó el milagro de dar. Yo creo en esto de todo corazón. Simplemente piénselo por un momento. El muchacho le dio algo a Jesús. Jesús dio algo a los discípulos. Los discípulos le dieron algo a la multitud. La multitud tuvo más de lo que necesitaba y hasta sobró. Tuvo lugar el milagro de dar. Mientras más se daba, más había para dar. Así llegamos a los resultados del milagro. Cuando tuvo lugar todo eso de dar, Dios se movió en los asuntos de los hombres y derramó sus recursos. El resultado de este milagro, de acuerdo a la Biblia, fue, primero, que la gente había tenido más que suficiente. El principio fue magnificado. Jesús abasteció más allá y por encima de todo lo que pudiera pedir o pensar. El Salvador fue glorificado, ya que leemos en el versículo 14 cuando dice, al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué es lo que tuvo el muchacho? Nada más que una canastita. ¿Qué hizo? Se la dio al Señor. ¿Qué es lo que tiene usted? Usted dice, pues bien, pastor, no tengo mucho que pueda hacer por el Señor. No le pregunté cuánto, le pregunté qué. Todo hijo e hija de Dios tiene un don. No hay nadie en la familia de Dios a quien Dios no le haya dado un don para hacer algo por el cuerpo de Cristo. Algunos cantan, otros son hombres y mujeres de compasión, algunos de ellos tienen el don de la misericordia, algunos tienen el don de ayudar. En Romanos 12 y 1 Corintios 12 pueden leer dónde están estos dones. Todo creyente tiene un don. Usted dice, pues bien, yo no pienso que tenga mucho para ofrecer. No se trata de eso. Se trata si usted está dispuesto de ofrecer lo que tiene.
¿Está dispuesto a tomar el don que Dios le ha dado y ponerlo en las manos de Dios? Hay algo que toda persona puede hacer, pero la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar lo que tiene y dárselo al Señor? ¿Está dispuesto a que Dios tome eso y lo bendiga? Se lo ha traído a Jesús. La Biblia dice que tomó el almuerzo del muchacho y oró. Y cuando oró, entonces sucedió el milagro. Cuando usted le da a Dios lo que tiene y permite que Dios tome lo que usted tiene y le dice, Dios bendice esto, ahí es cuando el milagro sucede. Usted puede tener todos los dones del mundo. Usted puede ser la persona más talentosa, pero Dios no va a usar su don mientras usted no lo traiga a Él y le pida que lo bendiga. Finalmente, permítale que Él lo use. Dígale, Señor Dios, aquí está mi don, bendícelo, es tuyo. Haz con Él lo que tú quieras. Una vez que usted lo ha dado, entonces el dar simplemente sigue creciendo. ¿Qué tiene usted? ¿Se lo ha traído a Jesús? ¿Le ha pedido que lo bendiga? ¿Está dispuesto a que tome ese don y lo use de la manera que Él quiera? Amén por ese sí. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias una vez más. Bendito Padre Celestial, porque tú nos permites entender mucho más, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Todos los dones que tú nos has dado, Señor, todo lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, lo hemos recibido contentos. Pero queremos decirte en este momento que seas tú bendiciendo cada uno de nuestros dones, Señor. Te los presentamos a ti para que nosotros podamos ser usados grandemente y para que nosotros podamos recibir también grandemente y abundantemente las bendiciones de parte de ti. Nosotros vemos los problemas, tú ves las soluciones, esas soluciones que vienen del cielo con abundancia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.